Éxodo 34, 6 y 7 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7 nos ha venido hablando una y otra vez el Señor que Dios es un Dios generacional, que lo que nosotros hacemos tiene eco en nuestras descendencias, que lo que nosotros hacemos para bien marcará profundamente nuestras generaciones. Yo estoy completamente convencido que a mi hijo y a los hijos de él no les faltará. Yo estoy completamente convencido que si el Señor me permite ser fiel a Él y te permite ser fiel al Señor toda tu vida, un día serás recordado, un día alguien hablará de ti, alguien dirá: yo soy el resultado de un abuelo, yo soy el resultado de una abuela. Eso lo estaremos viendo mañana. Timoteo, resultado de una abuela, de una madre. Gente de Dios, resultado de generaciones buenas. Y quiero decirle que vale la pena no solo renunciar por nosotros a cosas, sino renunciar por ellos, por ellos, por ellos, por ellos. Puede parecer tonto lo que le voy a decir, pero es un ejemplo de mi vida. Cuando yo estoy consumiendo agua, sea me estoy cepillando la boca, cierro la llave, si me estoy bañando, trato de economizar agua y siempre le digo al Señor: lo que estoy ahorrando, Señor, lo que yo no desperdicio, Señor, que a mi hijo no le falte, que a mi hijo no le falte. Yo no sé las generaciones futuras si tendrán agua o no como nosotros, pero Dios hará memoria, porque así como Dios se acuerda para lo malo, indiscutiblemente Dios siempre se acordará para el bien. Dios salvó a Salomón, le quiero decir esto, no por Salomón, sino por el amor hacia David. Dios bendijo a Isaac y cuando le dijo a Isaac: no temas, y eso lo veremos mañana, le dijo: por amor a Abraham tu padre. Dios no solo es generacional para sacarnos lo malo, sino que Dios es generacional también para bendecir a nuestros descendientes, para bendecir a nuestra prole, para bendecir a nuestras multitudes. Así que yo estoy siempre pensando en mis generaciones, en mis hijos. He creído yo que mis antepasados fueron irresponsables generacionalmente hablando, fueron irresponsables en cuanto a no dejarnos una herencia, no dejarnos un legado, no dejarnos unos principios, unas bases. Así que yo tengo una meta: ser generacionalmente responsable de mis hijos y de los hijos de mis hijos, porque Dios es Dios generacional. Ok, vamos a ver un tema hoy de cómo un pecado puede caer no solo sobre generaciones, sino sobre naciones. Permítame leerles Jeremías capítulo 32, versículo 18. Vaya conmigo a Jeremías 32, 18. Jeremías 32, 18 dice: que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 21. 2 de Samuel capítulo 21. Es una historia muy interesante que involucra al rey David. Una historia muy interesante que vamos a mirar con un poco más de detenimiento. Yo sé que usted la conoce mejor que yo, pero permítame explicarle algo con el favor del Espíritu Santo que seguramente nos va a ayudar a entender esta responsabilidad generacional. Tiene un título, dice: venganza de los Gabaonitas. Venganza de los Gabaonitas. Dice la palabra del Señor: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ahora, dice la palabra que hubo hambre. Hubo hambre por 3 años consecutivos. Y sabe, una cosa es tener un problema una semana. Una cosa es una crisis de una semana, una crisis de un mes. Una cosa es una enfermedad de un mes, de una semana, de un día. Otra cosa es una crisis que se alarga por años y años y años. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted la pandemia. Nosotros aquí en Colombia tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo. Por meses a nosotros nos encerraron aquí en Colombia. Al principio
fuimos encerrados por 3, por 4 meses sin poder salir y eso rompió hogares, trajo más violencia intrafamiliar, hubo más abuso de niños. O sea, las estadísticas de cosas horrendas se dispararon. La gente comenzó a deprimirse, la gente comenzó a angustiarse. Imagínense que una crisis se alargue por un año encerrados, o 2 años, o 3. Y en este primer versículo dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. No es lo mismo 3 años con intervalos de tiempo. Entonces, hubo hambre en el 2010, pero en el 2014 volvió el hambre y en el 2018. Es diferente porque uno tiene un respiro, pero aquí 3 años de hambre. Una cosa grave. Hambre, hambre, hambre. Normalmente el hambre en la Biblia es un castigo, es una disciplina cuando el pueblo hacía algo malo. Siempre que la gente era infiel a Dios venían 3 cosas. Venía la espada, que son las guerras, venía el hambre porque no llovía y venían las pestes o las enfermedades. En este caso el hambre seguramente era producida porque no llovía. Entonces si no llueve se secan los ríos. Si se secan los ríos se mueren los animales, se mueren las plantas, se mueren los árboles frutales. Si no hay pasto no hay ganado, se muere todo. Todo se seca. Entonces 3 años de hambre. Ahora, preste mucha atención por favor porque este pasaje nos va a llenar a nosotros de sabiduría. Y dice, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, entonces voy a ir despacio. ¿Qué hizo David? Consultó a Dios. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando algo no sale bien? Lo vimos con Josué cuando perdió contra Ai, contra la ciudad de Ai. ¿Qué hizo? Consultó a Dios. ¿Qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando las cosas no salen bien? ¿Consulte a sus amigos? No. ¿Consulte el horóscopo? No. ¿Consúltele al vecino que es más negativo que usted? No. Consúltele a quién? A Dios. Pastor, ¿y cómo le consultó a Dios? En oración. Pero es que yo oro y no escucho a Dios. Lo escucharás. Finalmente escucharás algo, una voz. Dios te dará una señal a través de un sueño. Dios te hablará a través de su palabra. Dios te hablará a través de una predicación. Dios te hablará a través de algo. Le voy a poner ejemplos de cómo Dios me ha hablado a mí puntualmente. Este año nosotros tuvimos la fiesta de las primicias, el mes de enero. Nosotros siempre lo hacemos el último domingo de enero. ¿Y en qué consisten las primicias? Que todos los que vamos ese día al culto llevamos algo para darle gracias a Dios. Y las primicias tienen un origen en los hebreos que se llama Yom HaBikurim. Yom HaBikurim significa una promesa por venir. Los judíos celebran esta fiesta, las primicias. ¿Qué significa? Que cuando sus cultivos ya están dando frutos, ellos toman una cinta roja y a los primeros brotes, lo primero que nace, ellos le amarran una cinta roja. De tal forma que cuando eso crece, eso viene amarradito con una cinta roja y ellos luego cogen toda la cosecha y todos los primeros frutos los apartan para Dios. Eso se llama primicias, las primicias. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces nosotros le llevamos a Dios lo primero. Cuando el judío hacía esto, estaba guardando todo su cultivo, guardando todo el año su cosecha. Las primicias es muy diferente, una ofrenda o un diezmo es muy diferente, es otro principio. Y nosotros en la iglesia, ¿cómo lo hacemos? Le voy a contar cómo lo hacemos. Cada persona lleva, y la gente puede llevar frutas, puede llevar carne, lo que ellos quieren que ese año no les falte. Pueden llevar grano, pueden llevar arroz, pueden llevar legumbres, hortalizas, la gente puede llevar lo que sea, la gente puede llevar dinero, lo que sea la gente puede dar. Ponemos una gran mesa adelante y la gente lleva sus primicias. Esto es por fe. Y sabe, oramos por esas primicias y finalmente todos los que asisten al culto ese día, las primicias después de haber sido oradas, todo eso se reparte en bolsas y todo mundo se lleva a su casa una bolsa o dos con lo que se oró. Entonces la gente se lleva plátano, la gente se lleva arroz, las carnes, los pollos, todo eso. Todo eso mientras yo estoy predicando tengo un grupo de 20 personas allá repartiendo esto en bolsas y todo el mundo se lleva, haya dado o no haya dado. Eso lo hacemos en la congregación. Y este año casualmente tenemos unos hermanos que tienen una agencia de viajes y ellos en el culto de la primicia, yo estaba afuera recibiendo a la gente antes de la pandemia, ni nos imaginábamos lo que iba a pasar. Y entonces llegaron ellos y nos dijeron, pastor, aquí está nuestra primicia, un viaje para Cartagena,
para 2 personas por tantos días, con todo pago, todo pago. Desde que se bajen del avión, tiquetes aéreos, lo recogen, lo llevan al hotel, las comidas, todo pago. Esta es nuestra primicia. Ellos nos dan eso a nosotros y nosotros nos ponemos a pensar, eso fue minutos previos antes del culto, el mismo domingo. Entonces yo dije, Señor, esta primicia, ¿esto para quién es? Y comencé a pedirle a Dios que yo quería escuchar su voz. Y yo dije, esto es para alguien de la iglesia. Esto no es para mí, esto es para las primicias, siempre las hemos repartido en la iglesia. Entonces comencé yo a orar y a orar por eso, Señor, a orar y orar. Y entonces le dije, Señor, muéstrame a quién debo yo darle estas primicias, quiero hacerlo correctamente. Y recuerdo que esa había sido una mañana lluviosa y llegaron 2 hermanos de la congregación, un esposo y una esposa. Se llama Ricardo, ella se llama Blanca. Y llegaron en moto y se bajaron de la motocicleta y yo estaba afuera recibiendo a la gente y yo estaba observando, pidiéndole a Dios que me hablara. Por eso es que Dios a veces te hablará de múltiples maneras, pero tienes que estar dispuesto a escuchar. Y yo estaba pendiente de eso cuando vi que se bajó él de la moto y ella, y hubo un gesto hermosísimo de parte de él. Fue que él sacó como un pañuelo o algo y comenzó, como venían en moto, había llovido, ella traía los tacones sucios, salpicados por la moto. Y él se agachó, se hincó y comenzó a limpiarle a su esposa los zapatos. Y el Señor me dijo, esos son los que se van a ir a Cartagena. ¿Sabe? Fue hermoso. Entonces entramos al culto, yo no les dije nada. Bueno, y entonces hablamos de las primicias y entonces yo les dije, el Señor, ocurrió esto y el Señor me dijo, ¿quiénes se van a ir para Cartagena? Ricardo, Blanca, pasa adelante. Fue precioso. Ellos jamás habían subido a un avión, no conocían el mar, nunca habían estado en un hotel, nunca habían sido atendidos. O sea, fue espectacular eso que pasó para la gloria del Señor. Y fue direccionado por Dios. Entonces, cuando usted tenga alguna situación que usted no sepa cómo hacer, dígale, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ahora, esto lo cuento para gloria del Señor y lo cuento también porque, ¿sabe una cosa? Estamos cansados de que digan en la iglesia roban, en las iglesias no dan nada. No, eso es mentira. Nosotros somos una iglesia generosa, ampliamente generosa, y no somos los únicos. Hay miles de iglesias generosas en todo el mundo, sino que estas noticias sí no le dan prensa, ¿no? Pero todo lo malo de una iglesia, eso está en primera plana. Ok, no me va a salir del tema. Entonces, David tiene un problema y hace lo que uno siempre tiene que hacer, consultar al Señor. Le pregunta a Dios. Y puntualmente Dios le va a decir por qué hay hambre. Y dice, y Jehová le dijo, estamos en el versículo 1 apenas, es por la casa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿El problema cuál es? Hay hambre. Escúcheme lo que le voy a decir. 3 años de hambre, escúcheme. Una cosa, amigo y hermano, es usted no comer porque no quiere comer. Eso es una cosa diferente, pero otra cosa es cuando no hay. Y no solo no hay en tu casa, no hay afuera, no hay trabajo. Hay gente que tiene una sola comida en nuestro país. De hecho, hoy estuvimos en un sector donde los niños no eran pobres, sino estaban por debajo de la pobreza, que ya se llama miseria, cuando ya no hay nada. Y sabe, una cosa es usted que le falte la energía. Bueno, uno sin energía vive, uno sin lujos vive, sin estrenar uno vive, sin comprar cosas innecesarias uno vive, sin televisión se vive, pero sin comida, difícil. Y David le pregunta a Dios por qué estamos en esta racha, mala racha. Y Dios le da la razón. Ya creo que a esta altura usted se aprendió Proverbios 26:2. Porque como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca una maldición viene porque Dios dijo, te voy a maldecir. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, hay una causa y Dios le está dando la causa. Y Dios le dice, él le pregunta, ¿por qué esto? Y él le dice, es por causa de Saúl. ¿Quién había sido Saúl? Saúl, el rey que había sido primero que David, el antecesor. Era el rey primero. Y entonces Dios le dice, ¿por qué es esto? Por David. Y le dice algo más. Y por aquella casa de sangre. Perdón, por Saúl. Por aquella casa de sangre. ¿Y por qué? Porque mató a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Recuerde que cuando Josué entró a la tierra prometida, Josué fue engañado. En el tema de los disfraces que vimos antes del Halloween,
que siempre en la Biblia cuando alguien se disfrazó fue para algo malo. Los gabaonitas, cuando supieron que el pueblo venía, esta gente cogió ropas viejas, zapatos viejos, remendados, cogieron pan mohoso, lo metieron en sus mochilas y se lo llevaron, y llegó un grupo de personas ante Josué, y Josué les dijo: ¿ustedes de dónde vienen? Le dijo: de lejos, miren nuestras ropas, mire estos odres donde se guardaba el vino. Este odre era nuevo, mire cómo está roto ya, mire nuestros zapatos, mire nuestro pan mohoso. Y Josué no le consultó a Dios, y esta gente lo engañó. Y esta gente le dijeron: venimos a hacer pacto contigo. Y Josué le dijo: ¿cuál es el pacto? Que ustedes no nos van a matar a nosotros. Y Josué no le preguntó a Dios y les prometió que nunca los mataría. Finalmente después Josué se entera que esa gente era vecinos, pero los habían engañado. Y promesa que se hace ante el Señor, promesa que se cumple. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Los gabaonitas tenían inmunidad. Nadie podía, ningún rey podía matar a los gabaonitas. Entonces ya había pasado Josué, ya habían pasado los jueces, recuerde que hubo jueces antes de los reyes, ya había pasado ahorita Saúl, y Saúl se enloquece y le da por matar a estos manes. Consecuencia de eso, la tierra se llenó de maldición, no había comida. Entonces, versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando usted tenga un problema y Dios le muestre qué hacer, pues hágalo. Hay mucha gente que se queda simplemente en la consulta. Hay gente que va al médico, el médico le dice: vea, hermano, usted tiene sobrepeso, deje de comer grasa, deje de comer frituras, deje de comer harinas. Le da el cómo y no lo hace. Se va para la casa a seguir tragando. No. Si usted le dan una instrucción, pues llévela a cabo. Entonces a David, Dios le dice: por los gabaonitas, por Saúl, por haberlos matado. Entonces, listo, ya recibió la instrucción. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Ir donde los gabaonitas a hablar con ellos. Dice el versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, versículo 2, y les habló. Está entre paréntesis y dice: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl, procurando matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá, procuró matarlos. Versículo 3, entonces va a hablar con los gabaonitas. Dijo pues David a los gabaonitas, a los que habían quedado: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué estaba haciendo David? Algo que se llama restituir. Yo ya les he hablado de eso. Si yo le daño la honra a alguien, la reputación, y chismeo a esa persona y calumnio, digo cosas que no son, y yo me arrepiento, yo le pido perdón a Dios, pero luego tengo que decirle a esa persona: ¿sabes qué? Voy a reparar tu honra. Es difícil de hacerlo, pero voy a hablar bien de ti. O sin decirle a la persona, comienzo a hablar bien de esa persona. Si yo a alguien estafé y si yo a alguien robé, hago lo de saqueo. Si yo lo estafé y yo conozco de Cristo, pues hermano, voy a buscar los mecanismos a través de un tercero de reparar eso. De hacerle llegar un mercado, hacerle llegar un dinero, pagarle el estudio a sus hijos, yo qué sé. Entonces David llega y le dice: ¿cómo hago con ustedes, gabaonitas, para que nos bendigan? Pero mire que la Biblia dice que ellos no eran israelitas. Ellos eran amorreos, pero que se implantaron en un pacto. Y Dios no rompe los juramentos, los pactos, los estatutos, los preceptos, no los rompe. Mañana hablaremos de eso por causa de la hermana Julieta, que todos los días me ha preguntado qué son los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos. Entonces, él le dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ellos se quedan pensando y él le dice: yo necesito que ustedes bendigan. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Ellos tenían una inmunidad. La inmunidad era: nunca las iban a matar. Como se rompe esa inmunidad, ahora David, que no lo ha hecho, queda en deuda. Los pecados de Saúl ahora no solo afectan a los hijos de Saúl, sino a toda una nación. Porque Dios es ¿qué? Generacional. Si usted le promete, supongamos usted le dice: ay, Julano, si usted llega a faltar, cuente con que yo le voy a cuidar sus hijos, y esa persona murió, y rompiste ese juramento, aunque esa persona ya murió, el juramento siguió delante del Señor. La promesa siguió. O por ejemplo usted dice: yo, Señor, dame dinero porque yo construiré escuelas en tu nombre, y etcétera, y etcétera. Y Señor, y entonces le llegó un dinero y esa persona falleció y los hijos malgastaron ese dinero.
es eso que Dios le dio a esa persona, Dios se lo va a reclamar a esos hijos. Entonces Él le dice, ¿qué haré para que ustedes bendigan? Entonces dice el versículo 2, el versículo 3, para que bendigáis la heredad. Palabra para aprender hoy. Heredad, ¿qué es una heredad? Una tierra destinada a cultivar. ¿Qué es una heredad? Es un terreno que era para cultivo, que se cultivaba 6 años consecutivos y el séptimo se dejaba descansar. ¿Qué haré? Entonces dice ellos, y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella, pleito, pelea, sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa. David dijo, ¿qué les doy? ¿Qué necesitan para que nos bendigan? Para que oren a Dios y se acabe este problema generacional. Porque no fui yo, fue el otro. Entonces ellos le dicen, ¿sabe qué? Nosotros no queremos plata ni oro. Ahora sí la cosa se puso compleja. Porque si usted viene a tratar de reparar y la persona te dice, no quiero dinero, yo no quiero oro, yo no quiero plata. ¿Qué iban a pedir las Gabaonitas? Algo mucho más costoso que la plata y el oro. ¿Esmeraldas? No. ¿Zafiros? No. ¿Platino? No. ¿Diamantes? No. Iban a pedir sangre, la muerte de alguien. Entonces, ¿qué dicen los Gabaonitas? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa. Subraye por favor esto. ¿Con Saúl y con quién? Con su casa. ¿Quién hizo el daño? Saúl. Pero ¿a quién se llevó por delante? Como dicen los jóvenes, ¿se llevó en los cachos? A su casa. Su estupidez ahora va a afectar ¿a quién? A su casa. Entonces ellos dicen, ni queremos que muera hombre de Israel. Ellos dicen, nosotros no queremos que muera ninguna persona de Israel. Dice el versículo 4. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Entonces, ok, esta gente, los Gabaonitas, no quieren oro. Perfecto, tachemos oro en la lista. ¿Plata quieren? No, no queremos plata. El tema no fue de plata. Ok, plata no quieren. Pero tampoco queremos que muera nadie en Israel. Entonces David descansa. Ok, no morirá nadie en Israel. Entonces, ¿qué quiere que haga? Y yo lo haré. Dice el versículo 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Ellos dicen, de aquel hombre que nos exterminó, que maquinó cómo exterminarnos. Acabó prácticamente con todos nosotros. Dice el versículo 6, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Wow. No queremos plata, no queremos oro, no queremos que muera nadie en Israel, pero de la casa de ese hombre necesitamos 7 varones de sus hijos. ¿Para qué quieren 7 varones de sus hijos? Para ahorcarlos. Con eso queda pagada la deuda. 7 varones de sus hijos. El pecado de Saúl finalmente ahora va a tocar a sus descendientes. Escúcheme. Y esto que yo le estoy leyendo, la Biblia no va a decir, y a Dios le pareció desagradable la petición de los Gabaonitas. No. Yo ya le he dicho que una semilla plantada es un fruto recibido. Semilla, fruto. Cuando Dios hizo las cosas en Génesis, las hizo por especies, por géneros. Yo no puedo pretender sembrar tomates y recoger aguacates. Según la semilla, según el fruto. Si siembras muerte, cosecharás muerte. Corto y anulo, cosecharás muerte. Si siembras robo, no cosecharás muerte, cosecharás robo. Semilla es proporcional ¿a qué? Al fruto recibido. Entonces ellos le dijeron a David, 7 hijos o varones de la casa de Saúl. Nada más. Nosotros no queremos que mueran miles de Israel. 7. Y nosotros los vamos a ahorcar. Entonces el rey dice, yo los daré. O sea, David consulta a Dios. Todos consultamos a Dios, creo yo. Pero después de consultar a Dios, Dios le dice, los Gabaonitas, va y busca a los Gabaonitas.
luego va y escucha la petición y luego dice, yo haré lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Ser rey no es fácil. Pero un rey tiene que a veces ser práctico más que emocional. David se puso a pensar y dijo, seguramente, dijo, me piden 7 para que mueran. ¿Cuántos han muerto ya de hambre? ¿Y cuántos seguramente, si esta racha de hambruna continúa, cuántos van a morir? ¿Cuántos? Entonces es mucho mejor o preferible que mueran 7 a que mueran 1000 o 2000 o 5000 o 1.000.000 en Israel. ¿Qué ocurre aquí? Versículo 7. Aquí hay algo sorprendente. David tenía un hijo llamado Jonathan. Jonathan había hecho un pacto con David diciéndole, yo sé que tú vas a heredar el trono de mi papá. Yo no quiero el trono. Por favor, si yo llego a morir, cuida a mi descendencia. Y Jonathan tenía un hijo que nosotros ya lo vimos aquí llamado Mefiboset. Mefiboset, huyendo en la matanza cuando murió Saúl, a una nodriza se le cayó, tenía 5 años, y el niño, dice la Biblia, quedó lisiado de los pies y huyó a Lodebar. ¿Recuerda? Desde Lodebar, David lo manda a traer a Mefiboset, lo manda a traer y le dice, mira, yo tenía un pacto con tu papá. David sí era un tipo de palabra, tenía un pacto con tu papá. Entonces te voy a devolver lo que tu papá tenía, tierras, todo. Y te sentarás a comer cada día aquí en mi casa. Y mire cómo le guarda la espalda aun cuando los gabonitas lo pidieron. Versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos dos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Nada más desagradable que a uno le prometan algo y no le cumplan. Por eso la Biblia dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. David era un tipo de palabra fascinante. Me gusta la gente que dice blanco, blanco, negro, negro, mañana a las 8 es las 8. No que no llegaron, dejaron el roto, no pude ir, se me presentó, me dio chikungunya, H1N1 y aparte de todo COVID, y se inventan una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace el rey? Versículo 8. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Recuerde que cada rey tenía varias mujeres. Ahora dice Rispa, hija de Aja, y que venía de la descendencia de Saúl. Y dice, tomó a otro llamado Armoni y Mefiboset, no el primero, sino otro, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Mical, hija de Saúl, 5 hijos de ella. Y luego dice, los cuales ella había tenido de Adrei, hijo de Barzilai, Meolaolita. Mical realmente no era la mamá, pero era de la descendencia de ellos también. Estaba allí involucrado. Era de la familia del rey Saúl. ¿Y qué hace David? Dice el versículo 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas. David cogió, ¿usted es pariente de Saúl? Venga para acá. Usted, que yo soy sobrino, venga para acá. Que yo soy por allá yerno, venga para acá. Que es que cogió 7 varones, los reúne y los entrega en las manos de los gabaonitas. Y dice el 9, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Los ahorcaron en el monte de Jehová. ¿A quiénes? Los hijos de Rispa eran Armoni y Mefiboset. Ahora, los hijos de Mical, que realmente eran nietos de Mical, eran 5. Mical era hija de Saúl. ¿A quiénes ahorcan? A 7. 7 que de alguna forma les corría, una forma u otra, les corría sangre de Saúl. ¿Qué hicieron estos 7? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su maldad? Ser familiares de un rey que se metió con los gabonitas. Y dice así, y los ahorcaron en el monte delante de Jehová, así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ok. ¿Ustedes los quieren ahorcar? Ahórquenlos. Ahora,
Aquí comienza algo muy conmovedor, es que esta mujer llamada Rispa, como toda madre que ama a sus hijos, ella tiene un dolor gigante y este pasaje no quisiera dejarlo pasar por alto. Ella se va a quedar, los cuerpos están colgados, recuerden, colgados, ahorcados. Ella se va a quedar protegiendo sus cuerpos. Porque el problema es que esos cuerpos no se podían bajar y enterrar. Entonces esos cuerpos comenzaron a descomponerse allí. Cuando hay descomposición, comienzan a llegar las aves de carroña, ellos detectan, ellos tienen como un infrarrojo para detectar la carroña. Los olores de los cuerpos también traen otros animales carroñeros del desierto, como leones, como hienas. Y esta mujer, en un acto de valentía absoluta, se queda cuidando los cuerpos de los descendientes de Saúl. Se queda espantando fieras allí. Una cosa asombrosa en cuanto a darle, digámoslo, un respeto a aquellos que en vida fueron sus hijos o sus familiares. Dice el versículo, entonces dice que esto ocurre en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. La siega comenzaban a recoger cebada. Dice el 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre un peñasco. ¿Qué hizo? Colocó una tela. Cilicio. ¿Qué es cilicio? El cilicio era una ropa negra áspera que la gente cuando tenía un duelo, un luto, se ponía como una especie como de tela de costal negra. Ella la tiende sobre una roca, que aquí sale una enseñanza maravillosa, pero no podemos tocarla ahora. Y dice, la tendió sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Escúcheme ahora, que había hambre 3 años, comenzaron a medio cosechar alguito que había para medio sobrevivir. Y ella, desde que comenzó eso a cosecharse, hasta que llovió, ¿qué produjo la muerte de estos 7 varones de la casa de David, de Saúl? Que lloviera. Finalmente la maldición que había se rompió a través de reparar el daño. Recuerde que Rispa, hija de Aja, pertenecía a la descendencia de Saúl. Es como cuando el Señor Jesús le decían, Señor Jesús, hijo de David. Él no era hijo de David. David había sido 1000 años antes. Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No era hijo de David, pero genealógicamente pertenecía a la genealogía de David. Entonces aquí vemos 7 muchachos que, si bien es cierto, no eran hijos directos, eran descendientes del rey y ahora habían muerto. Y dice que esta mujer se quedó cuidando los cuerpos y dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y mire qué precioso esto. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Esta mujer una mujer valiente. Ahora usted imagina 7 ahorcados pudriéndose, llenos de moscas, que el cuerpo se hincha, se revienta, se le revientan los órganos. No le digo más por si usted no ha cenado esta noche, no le quite el hambre. Y esta mujer comenzó a espantar las aves y yo me imagino que corría nada más fastidioso que una mosca. A la hora de comer se posa allá y uno la espanta. Ahora imagínese usted espantando buitres o aves de carroña y se posaban en un cuerpo y daban vueltas y ella. Y dice, lo quiero leer para exaltar a esta mujer, dice, y no dejó, dice el versículo 10, que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. O sea, de noche mínimo tenían torchas, no dejó que estos animales se los comieran. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces aquí ya la Biblia me aclara. ¿Qué es una concubina? Una mujer que no está legítimamente casada. Eso se llama concubinato. O sea, eran hijos de Saúl, claro, él los engendró.
pero no era esposa legítima de él, era una concubina. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabe de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde habían colgado a los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. David, en un acto solemne de respeto, va y reúne los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, y va y recoge los huesos de estos muchachos. ¿Y sabe algo? Dice que solo quedaron los huesos de los ahorcados. Versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl, los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y cómo termina este pasaje? Y después dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Dios fue qué? Propicio. Después de que se paga la deuda, Dios bendice. Ahora, nosotros no necesitamos matar a nadie, gracias a Dios, ni que nadie muera. Pero lo que le quiero yo demostrar aquí es que los hijos de Rispa no tenían nada que ver, pero tenían todo que ver por ser hijos de Saúl. Los pecados de los padres, bíblicamente hablando, se pagan en los hijos. Los hijos. Los gaonitas dijeron, Saúl los mató, nosotros no queremos plata, nosotros no queremos oro, nosotros no queremos que muera gente en Israel, queremos 7 varones de la casa de Saúl. Muy bien, mañana si Dios nos presta la vida, llegaremos ya nos quedan 2 programas para terminar. Y quiero decirle que este tema de maldición en relación es muy amplio, pero estamos dejando unas bases, unos principios para que usted aquí en adelante lo siga nutriendo, siga aprendiendo, siga estudiando, siga meditando en la palabra, pero sobre todo para que lo pongamos en práctica. Yo quisiera que usted esto aprendido lo lleve a la práctica. Hoy por hoy, nosotros podemos estar pagando cosas que hicieron nuestros padres. Ya Saúl no estaba. Que dice la Biblia, quedaban ¿qué? Los huesos. Sin embargo, los descendientes de Saúl se vieron afectados de manera directa. Escúcheme, de manera ¿cómo? Directa. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias y vamos a terminar en esta hora de la noche. Amado Señor, yo te bendigo, te exalto y hoy te consultamos a ti, Señor. Hoy queremos preguntarte por qué aquella situación de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Por qué a nuestra familia le pasa eso, Señor? Hay un porqué, hay una causa. La maldición nunca viene sin causa. Así como David te consultó a ti, yo quiero también preguntarte por qué, Señor. Y después de preguntarte el por qué, me gustaría, si es posible, Dios, que me digas qué hacer para que esa situación anormal sea quitada de mi casa, de mi familia, de mi parentela, de mi vida. Después de que colgaron a estos 7 hombres, después de que sus cuerpos se descompusieron, después de que Rispa los cuidó, el rey David recogió sus huesos y recogió los huesos de Jonatán y los huesos de Saúl, y haciendo un homenaje de respeto por los restos de un difunto, los pone en un mismo lugar, diciendo, aquí está el abuelo, aquí está el hijo, aquí están los nietos. Hablando, al contener los huesos en un mismo sitio, hablando que es una descendencia la que acaba de morir. Después de esto dice que tú fuiste propicio con la tierra. Cuando nosotros decimos que seas propicio es que atiendas
ayudes. Eso significa. Después de que se saldó y se pagó la deuda con sangre, tú ayudaste la tierra, bendijiste la tierra. Ya los gabaonitas no podían quejarse delante de ti. Lo que ellos habían pedido se les había dado y se les había concedido ya a Israel el perdón. Dios de los cielos, ayúdame a entender cómo resarcir, cómo reparar, cómo enmendar el daño hecho por mi familia. Si tengo que bendecir a alguien que mi familia le hizo daño. Si tengo que ayudar a alguien que mis papás o mis abuelos le hicieron daño. Y si esa persona ya ha muerto, a sus hijos, y yo tengo que reparar, yo tengo que ayudar o tengo que ponerme una meta de interceder por alguien. Háblame, Señor. ¿Cómo hago, Señor, para que esas bendiciones que no me han llegado puedan llegar? Hay una causa. A veces nos cuestionamos por qué no podemos conseguir lo que queremos conseguir. ¿Por qué no tenemos a veces lo que soñamos? Si a veces no es ni siquiera mucho. ¿Por qué a veces las cosas no salen? Hay una causa. De pronto tu mamá o tu papá fueron infieles. Y de pronto dañaron algún hogar y tú eres consciente de un hogar que se destruyó. Y de pronto Dios en cosas, no sé qué te ponga a hacer Dios. Dios te ponga a orar por esa mujer que se quedó sola porque tu papá le dañó el corazón o ese hogar que tu mamá destruyó y seguramente Dios te dice, no sé, toma este diciembre, llévales unos regalos a esos niños, repara el daño, no sé, solo estoy especulando. Pero si tú le preguntas al Señor, ¿qué hago, Señor? Sabe, yo muchas veces le he hecho esa pregunta al Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que esa bendición se desentrabe? Para que esa bendición se suelte. Y le voy a contar algo de mi vida y es que muchas veces Dios no me ha pedido algo extraordinario, sino algo pequeño. Pero eso pequeño era lo que faltaba para que ocurriera la bendición. Hoy yo quiero pedirte, Dios, perdón por los pecados de mis papás. Porque ellos en su ignorancia seguramente renegaron contra ti. Seguramente en su ignorancia blasfemaron. Seguramente en su ignorancia cometieron hechos vergonzosos delante de ti que involucraron a otros. Hoy te pido perdón por mis abuelos, mis bisabuelos. Te pido perdón y te pido que a través de una imagen, de un sueño, de algo me hables si tengo que hacer algo para que bendigas mi tierra, para que bendigas y quites la sequía de mi tierra, Señor. Quita la sequía de mi tierra, Dios, pero algo hay que hacer. Si tengo que hablar con algún gabaonita al cual se le incumplió una promesa, o si tengo que hacer algo, Señor. Recuerdo el testimonio de aquel hombre que estaba en la cárcel y le dimos esta palabra, porque de manera involuntaria le había quitado la vida a 2 hermanos en una pelea. Y a través de que él pudo restituir a esos huérfanos, usando un tercero porque esa familia no le quería recibir nada a este hombre, a través de que él restituye a esos huérfanos, dándole los útiles escolares de toda la temporada, ellos pudieron hacer un acuerdo y el hombre pudo salir de la prisión. Señor, muéstranos cómo reparamos lo que hicieron en la casa de nuestros padres. ¿Cómo reparamos si fueron brujos o santeros o hechiceros o agoreros en esta época de diciembre, que la espiga, que las uvas, que las maletas? ¿Cuál es tu disgusto, Señor? ¿Por qué estás disgustado con nosotros?
¿Cuál es el problema, Señor, a resolver? ¿Cuál es el problema de que no llegue la lluvia temprana, que no llegue la lluvia tardía? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de la escasez? ¿Cuál es la causa de vivir con lo necesario o con ni siquiera a veces con lo necesario, vivir en un nivel de insuficiencia? ¿Cuál es la causa? Nuestros padres defraudaron a alguien, nunca pagaron sus deudas. Nuestros padres fueron tramposos. Si tenían terrenos, corrían los linderos, corrían las estacas para robarle tierra al vecino. Señor, muéstranos la causa. ¿Cómo podemos nosotros hoy con lo que tenemos reparar eso? Gracias, Señor, te doy. Ayúdame a no ser como un Saúl que le trajo maldición a sus descendientes. Ayúdame a ser un Abraham, que en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Quiero ser Abraham y no Saúl. Y te doy muchas gracias por todos estos temas de tanta bendición para nosotros. Agradezco por este espacio y por los favores recibidos a lo largo del día. Y esta noche, como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te hemos orado a ti, Padre Celestial, Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado y por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.